Ok. Frequency adverbs. Un repaso de los adverbios de frecuencia. Son adverbios muy importantes, se oyen a diario, se usan a diario. Y los vamos a repasar un poquito, ¿ok? Ok. Siempre, always, always, always. Never, nunca, never. Algunas veces, sometimes. A veces, at times. De vez en cuando, occasionally. Normalmente, normally, usually. A menudo, often. Okay. Probably you know these frequency adverbs. Ahora su colocación. Siempre van en el afirmativo entre el sujeto y el verbo. I always hold a pen in class. I never hold a pencil. I always hold a pen. Ahora, si entra en la ecuación el verbo to be, entonces always va después. Siempre estoy tosiendo en clase. I am always coughing in class. ¿A qué suena café? Coughing. I'm always coughing in class. I'm always losing my place. Siempre estoy perdiendo el sitio donde estoy. I'm always losing. Always, I'm never coming again. Etc. Va después del verbo to be. Y si no está el verbo to be, está entre el sujeto y el verbo. Vamos a ver ejemplos. Él siempre está enfadado. He is always. Va después del verbo to be. He is always angry. Angry. He's always angry. Ella nunca está lista. She's never ready. She's never ready. He's always ready, but she's never ready. Ellos siempre están quejándose. They are always complaining. They are, or contracción, they're always complaining. They're always complaining. Pepe and Maria, they're always complaining. They're never ready, and they're always complaining. And they're always angry, and they're never ready, and they're always complaining. Me, I'm always ready. I'm always ready. I'm always ready. I'm always. Contracción. I'm always. La M manda aquí. Parece que always no existe. Parece que existe la palabra always. I'm always ready. Siempre estoy listo a tiempo. I'm always ready in time. I'm always ready. I'm always ready. She's never ready. And he's never ready. They're never ready. Y siempre se están quejando. And they're always complaining. Ahora bien, en la pregunta, is he always ready? Am I always ready? Are you always complaining? Are they always on time? Etc. Okay? Ahora bien, cuando no entra en acción el verbo to be, entonces, always va entre sujeto y verbo. I always use a pen in class. Él a menudo almuerza en casa. He often has lunch at home. He often has lunch at home. Nunca tiene tiempo para mí. Ella nunca tiene tiempo para mí. She never has. She never has time for me. She always has time for you, but she never has time for me. And she usually has time for Pepe, but she never has time for me. She always has time for you. She usually has time for Pepe. She often has time for Maria, but she never has time for me. Ellos suelen tomar café. They usually have coffee. My wife usually has tea. What do you usually have? What do you usually have for breakfast? Do you usually? Eso sí que es una trabalenguas. Do you usually? ¿Tú usualmente tomas café? Do you usually have coffee? Repetidlo. A ver. Vamos. Do you, no digáis do you. Do you. Do you usually. A ver si sois capaces.
de decir eso, con una pronunciación más o menos cercana a la correcta. Do you usually have coffee? Me, I always have coffee, but my wife never has coffee. She always has tea. And do you usually roll up your sleeves in class? Yes, I usually roll up my sleeves in class. Do you always teach? Do you always teach looking at the camera? Yes, I always teach looking at the camera. And do you usually teach the verb to have in every class? No, I don't usually teach the verb to have in every class. But do you always insist on pronunciation in your class? No, I don't always insist on pronunciation. But do you always insist on correct grammar in class? Yes, I always insist on correct grammar in class. And do the lights usually give you problems? No, the lights usually don't give me problems. Do you usually turn off your telephone during the class? No. I silence my telephone, but I don't turn it off. I don't turn it off. I silence it, but I don't turn it off. I usually leave it on. I don't turn it off. I usually leave it on. But do you always keep your telephone on the table in class? Yes, I always keep my telephone on my table in class, incluso, even on TV. Okay. And Richard, do you often lose your patience with your students? Que si a menudo pierdo la paciencia. Yes, I always lose my patience with my students. I never have patience with my students. Destrozan mi idioma todos los días. Vivo con destrozos, recogiendo trozos rotos de mi idioma en la calle, en la clase, en la escalera. Ay, mira, he encontrado un trozo de los adverbios de frecuencia aquí. Se pisan, patadean mi idioma durante 35 años. Entonces, do you expect me to be patient? I'm never patient in class. I am never. Ahora el verbo to be. I'm never patient in class. Okay, pero tengo que cortar. Me dicen que se acabó el tiempo. Pero vuelvo. All right, thank you. Gracias, Richard. Soy Carly. I'm Carly. Y ahora vamos a hacer un repaso de la clase anterior. Pero primero quiero presentar a mi invitado, Xavi. ¿Qué tal estás, Xavi? How are you? I'm fine, thank you. Muy bien, me alegro. Bueno, pues si estás listo, vamos a hacer un repaso. ¿Sí te parece? I'm ready. Que dice que está listo. Pues estamos listos los dos y empezamos. Primero vamos a hablar de los adverbios de frecuencia. Vamos a utilizar 4 solo ahora y más luego, pero 4 ahora. Estamos hablando de siempre. ¿Cómo es siempre? Always. 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 Decimos siempre, always. ¿Y cómo se dice usualmente, normalmente en inglés? Usually. Usually. Decimos usualmente porque, bueno, suena muy parecido. Usualmente, usually, como tú. Usually. Usually. Y a veces, Sometimes. sometimes. Con la M, sometimes. Muy bien. Y nunca. Never. Never. Muy bien. Pues always, usually, sometimes, and never. Y voy a preguntar a Xavi unas cosas que hace y a menudo o no. Si lo hace a menudo o no. Bueno, empezamos. How often do you play football? How often do you play football? I never play football. Okay, yo un poco, a veces. I play football sometimes. Xavi never plays football. Ha dicho, I never play football. I never play football. How often do you study English? ¿Con qué frecuencia estudias el inglés? How often do you study English? Xavi.
I usually study English. Muy bien. Y yo quería oír siempre, pero bueno, sí, ahora poco a poco. El descanso es El importante. descanso, eso sí, eso sí. Bueno, how often do you drink water? To drink water. I always drink water. Muy bien. ¿Y how often do you drink beer? I sometimes drink beer. Iba a decir usually, seguro, pero no lo ha dicho Me lo he sometimes. Bueno, mejor. Su madre lo va a ver, ¿sabes? Sometimes I drink beer. Me too. Sometimes I drink beer. How often do you sleep? I always sleep. He always sleeps. Cada noche, por favor. Dormir, sleep. How often do you sleep? I always sleep, pero no todo el día. I always sleep. How often do you eat pizza? I sometimes eat pizza. Muy bien, comer la pizza. How often do you eat pizza? I sometimes eat pizza. ¿Con qué frecuencia viajas? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué piensas en casa? ¿Lo estás diciendo en voz alta? How often do you travel? How often do you travel? Con la pronunciación, travel. How often do you travel, Xavi? I sometimes travel. Con la M, I sometimes. I sometimes travel. Muy bien, quiero ver los labios juntos. I sometimes travel, no sometimes. Sometimes, las dos M's. I sometimes travel. Repeat. I sometimes travel. Uy, 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 no lo he visto. I sometimes Right, eso. travel. Muy bien, I sometimes travel. Con las M's siempre los labios tienen que tocar. I sometimes travel. Es un poco más trabajo, pero sí lo podéis hacer. Muy bien, ahora vamos a practicar una lista de traducción como repaso. Y Xavi, tú vas a traducir las frases en inglés, ¿vale? Vale. Este informe es aburrido. Este informe es aburrido. ¿Qué crees? This report is boring. Very good. This report is boring. Report. This report is boring. Mi jefe está con su secretaria. My boss is with his secretary. His secretary. His secretary. Muy bien, repeat. My boss is with his secretary. Very good. My boss is with his secretary. My boss is with his secretary. ¿Sabes? Diciéndolo en casa en voz alta, naturalmente. My boss is with his secretary. ¿Dónde está? Where is he? Where, una cosa. ¿Dónde está la cosa? Where is it? Where is it? Muy bien. Where is it? Where is it? O él, he, o ella, she. Where is it? Where is he? Where is she? Esta señora es muy rica. That lady is very rich. Good. That lady, podemos decir, or otra cosa, otra opción. Woman. Woman no está mal dicho en inglés, ¿sabes? Suena respetable. Podemos decir, that woman is very rich, or that lady, que es perfecto también. That lady is very rich. Creo que dices dama en español para lady. Sí. Lady, dama, ¿no? Pero las dos cosas son perfectas. Se dice woman or women. Women, woman, woman. En el singular, woman. Plural, women. Okay. Women. Pero ahora, that woman is very rich. That woman is very rich. Mi amigo es muy pobre. My friend is very poor. Very good. My friend is very poor. No está bien, pero bueno, bien dicho. My friend is very poor. ¿De qué color es tu coche? What color is your car? Perfect. What color is your car? What color is your car? ¿Dónde está tu coche ahora? Where is your car now? Muy bien, con la contracción. Where's your car now? Muy bien. Where's your car now? Where's, con la contracción. Where's your car now? ¿De dónde es tu mujer? Where is your wife from? Muy bien, decimos wife aquí, no decimos woman. Suena fatal en inglés. Si dices, where's your woman, como un objeto o algo. Where's your wife from? Where's your wife from? Tu pregunta es muy extraña. Your question is very strange. Muy bien, strange decimos. Bueno, os dejo con Richard, pero muy bien. Hasta luego. Okay, let's continue. Una vez al mes, once a month. Y dos veces al mes lo voy a decir allí. Okay? Twice a month. Tres veces al día. 3 times a day. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, 5 veces. Traduzco. Once, twice, 3 times, 4 times, 5 times.
A partir de la tercera vez ya no tenemos una palabra especial, simplemente 3 veces, 4 veces. Sí existe una palabra que se llama thrice, pero es del inglés un poco más antiguo y más superliterario, pero no lo usamos nunca. Once a month, una vez al mes, una vez por mes. Existe en inglés once per month, pero eso es dentro del lenguaje un poco más técnico. En el lenguaje diario, cotidiano, a month. Una vez un mes, literalmente una vez un mes. Once a month, twice a month, 3 times a month, 4 times a month, 5 times a month. Once a week, twice a week, 3 times a week, 4 times a week, 5 times a week. Once a month, once a year, una vez al año. Once a year, twice a year, 3 times a year, 4 times a year, 5 times a year. Once a year, once a year, once a year. Una vez al año. Una vez al año. Cada vez que me baño, no te veo, por eso me baño una vez al año. Okay, once a year. Once a year. Year. La Y. Estoy con la Y otra vez. Lo siento, pero es que es una deformación profesional mía. La Y inglesa y cómo demonios conseguir que mis alumnos españoles lo pronuncien medianamente bien. Year. You. Scotland Yard. Yes. Once a year, twice a year, 3 times a year. Once a day, twice a day, 3 times a day. Okay? Yes. How often do you have breakfast? I have breakfast once a day. How often do you speak to your wife on the telephone? I speak to my wife on the phone twice a day. How often do you receive an email from your wife? I receive an email from my wife 2 or 3 times a day. Aquí no he dicho twice or 3 times. 2 o 3 veces por día ya usamos el número. 2 or 3 times a day. How often do you drink orange juice? I drink orange juice about once a week. Once a week. How often do you drink tomato juice? Tomato juice? I never drink tomato juice. How often do you eat gazpacho? I eat gazpacho about 5 times a year. Me gusta, pero es que prefiero otras cosas. How often do you eat chicken? I eat chicken about once a week. O más, maybe twice a week. How often do you eat spaghetti? How often do you eat spaghetti? Fijaos en la pronunciación de la SP de spaghetti. No pongo una E delante, no digo spaghetti. How often do you eat spaghetti? I eat spaghetti once or twice a week. How often do you eat breakfast cereal? Cereales. But I don't eat breakfast cereal for breakfast. Sometimes I eat breakfast cereal after dinner as a dessert, como postre. So I eat breakfast cereal about once or twice a week. How often do you eat black pudding? Black pudding? Pudding negro? How do you say black pudding in Spanish? Black pudding in Spanish is morcilla. Huh? Excuse me, could you repeat the question? Yes, how often do you eat black pudding? I eat black pudding about once a month or twice a month. And how often do you go to the United States? Me, I go to the United States about once a year or twice a year. Usually once a year. How often do you go to the Spanish coast? To the Spanish coast, to the Costa del Sol, Costa Brava, or to the north? I go to the Spanish coast about once a year. And how often do you go to Chinchón? Chinchón, in the province of Madrid. Yeah, I go to Chinchón about once every 5 years. And how often do you drink Chinchón? El anís. I drink anís. I never drink anís. I don't like anís. I never drink anís. It's too sweet for me. And how often do you teach English on television? I teach English on television every day.
How often do you speak on the telephone? I speak or talk on the telephone 6 times a day. Not much, not often. I don't like the telephone. I don't use the telephone often. Maybe 6 times a day, perhaps, maybe 6 times a day. And Richard, how often do you watch television? I watch television every day. But how many hours a day? ¿Cuántas horas por día? ¿Cuántas horas al día? How many hours a day do you watch television? Me, I watch television about 10 minutes a day. And how often do you use the computer? I use the computer every day. And how often do you buy a car? I buy a car once every 4 years. But I don't buy a car, I rent a car once every 4 years. And Richard, how often do you buy shirts? I buy shirts about once every 3 years. And Richard, how often do you talk to Maria about the problems in Afghanistan? I never talk to Maria about the problems in Afghanistan. And how often do you talk to her about the problems in the Vatican? I never talk to her about the problems in the Vatican. And how often do you talk to her about the lights? I talk to her about the lights about once a day. And how often do you talk to Maria about the microphone? I talk to her about the microphone. Aquí about 2 veces. I talk to her about the microphone about twice a day. And how often do you sit in a black chair in class? I never sit in a black chair in class. Okay. Vuelvo enseguida. Ahora otro profesor. Once a day, once a week, once a month, once a year. Twice a day, twice a week, twice a month, twice a year. 3 times a day, 3 veces al día, 3 times a day, 3 times a week, 3 times a month, 3 times a year. Once every 2 years. Once every 5 days. Una vez cada 5 días. Once every 5 days. 2 veces por hora. Twice an hour. Una vez a la hora. Once an hour. Twice an hour. 5 times an hour. 5 times a day. 3 times a day. Once every 2 years. Once every 10 years. And once every 2 days. Okay, thank you. Ahora pasamos a otro profesor. Thank you very much, Richard. My name is... Do you know it? ¿Lo sabes? Eso es, Alberto Alonso. Very good. All right, but more importantly, más importante, forget my name. Forget my name because more importantly, my wonderful, very educated, very smart student, Esther. Esther, how are you? Hi, Alberto. I'm fine, thank you. Okay. Are you improving? ¿Estás mejorando? Yes, a little bit. I think you are. Yo creo que sí. I think so. Creo que sí. Okay, well, today we're going to look at adverbs of frequency. Frecuencia. Okay? Cosas que hacemos habitualmente y lo repetimos, right? So, la pregunta, ¿con qué frecuencia? ¿Cómo se hace la pregunta? ¿Con qué frecuencia, por ejemplo, con qué frecuencia estudias el inglés? How often do you study English? Okay. How often, eso es. Ahora hay 2 pronunciaciones. Hay gente que dice how often y pronuncian la T, y hay gente que se come la T. Entonces, how often. ¿Ves? Entonces, tú decides. Es que he oído los 2 de nativos y se puede decir los 2. How often, how often. ¿Ok? El auxiliar, how often do you. Ok, pues te voy a hacer una serie de preguntas. A cámara, quiero que dais respuesta en casa también, por favor, con Esther. Ok,
Esther, vamos a ver. How often do you play basketball? I play basketball once a week. Once a week. I play basketball once a week. Ahora, no decimos one time a week porque no fluye. Once a week. ¿Cómo dices dos veces a la semana? Twice a week. Twice. Eso es. Once a week or twice a week. Okay, ask me how often I play basketball. How often do you play basketball? I play basketball once a year. Yeah, I play basketball once a year. Okay? Ask me how often I play football. How often do you play football? Okay, what do you think? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas? Tú me conoces un poco. Once, twice a week. Okay, so, ¿cómo dirías? Tú juegas al fútbol una vez a la semana. You play football once a week. Eso es, muy bien. Pues es correcto. I play football once a week. Okay, how often do you speak English? I speak English every day. That's good, that's good. I speak English every day. Espero que es vuestra respuesta también. I speak English every day. Do you speak English every day? Si no, ¿qué haces? What are you doing? You have to speak every day. Ahora, ¿cómo se dice un día sí y otro no? One and another day. Eso es la traducción No. literal. No. Decimos, I speak English, por ejemplo, every other day. Every other day. Cada otro día. Un día sí y otro no. Not one day yes and one day no. Eso es la traducción literal. Okay, so I speak English every other day. Okay, how often do you go on vacation? I go on vacation twice a year. Twice a year. Ask me how often my sister goes on vacation. How often does your sister go on vacation? Muy bien. Y como ves, ha empleado el tercer persona y does. How often does? Si es para ti, how often do you? Ella, how often does she? ¿Ves? El do cambia a does. So one more time, repeat your question. How often does your sister go on vacation? Very good. My sister goes on vacation twice a year. She goes on vacation twice a year. How often do you go to the doctor? I go to the doctor once every 2 years. Okay, once every 2 years. Okay, I go to the doctor once every 2 years. Ask me the same question. No, ask me the dentist. How often do you go to the dentist? I go to the dentist once a year. I go to the dentist once a year. Okay? Ask me how often my sister goes to the dentist. How often does your sister go to the dentist? My sister goes, ¿ves? Tercer persona, no te escapas de la S. My sister goes to the dentist at least, al menos, at least twice a year. At least twice a year. Okay? How often do you read the newspaper? I read the newspaper every day. You read the newspaper every day. Ask me how often I read the newspaper. The same thing. How often do you read the newspaper? I read the newspaper every other day. Un día sí y otro no. I read the newspaper every other day. Okay? How often do you watch television? I watch television every day. You watch television every day. Ask me how often my sister watches television. How often does your sister watch television? She watches television every day. Every day. How often does your sister watch television? My sister watches television. ¿Dónde está la S? Watches. Okay. My sister watches television every day. Okay, watches. Acuérdate, porque como, imagínate esto, watch, en tercera persona es watches. Se añade una sílaba, porque no puedes decir watch. No hay nada que lo distingue entre el que no lleva la S y el que no. Entonces, añadimos ES. I watch television. My sister watches television. Okay, lo mismo con catch, cualquier verbo que acaba. Lavar, wash. I wash every day. My sister washes. ¿Ves? Hay dos sílabas. Wash, washes. ¿Ves? Entonces hay un truco ahí. So, one more time. How often does your sister watch TV? My sister watches TV every day. Your sister watches TV every day. Okay. Ask me how often I listen to the radio. How often do you listen to the radio? Muy bien. Acuérdate, siempre ponemos listen con to. No puedes decir listen me, listen you. Escucha a mí, escucha. Listen to me. Listen to the radio. Listen to music. Siempre con to. Es un error muy común. Por eso te lo digo. Okay? All right. So, what's your question? Repeat your question. How often do you listen to the radio? Perfect. I never listen to the radio.
Never. Well, I listen to Vaughan Radio. Yes, that's it. I listen to Vaughan Radio at vaughanradio.com. I'm doing a little advertising for the radio, right? Okay, ask me how often my sister listens to the radio. How often does your sister listen to the radio? My sister listens to the radio every other day. Un día sí y otro no. Okay? How often do you listen to the radio, Esther? I listen to the radio every day. How often do you listen to Vaughan Radio? I listen to Vaughan Radio every day. Okay, now Esther comes to my radio program. So, okay, let me ask you another question. How often do you come to my program, to my radio program? I go to your radio program once a week. I go to your radio program once a week. Si yo te lo digo a ti, she goes, tercera persona, ese, she goes to my radio show once a week. Very good. Okay. How often do you study? Do you study every day? Did you study yesterday? Eso es el pasado. Did you study yesterday? Will you study tomorrow? How often do you study? Every other day? No vale. Every day. You have to study every day. How often do you study? I study every day. Eso es la respuesta correcta. I study every day. How often do you review, repasar? I review once a week. Once a week. She reviews once a week. Okay, so remember, it's so important to study and repeat and say it until it's natural, hasta que te salga natural. Eso es, no quieres tener ningún esfuerzo, no quieres pensar, que te salga de la boca. Okay, practice. I'll see you. Ciao. Ok, repasemos los años. Bueno, voy a contar la historia aquí en otra cámara. Pasemos. Durante muchos años, sobre todo en los años 80 y principios de los 90, me pagaban algunas empresas para realizar, y otros profesores de mi equipo, realizábamos pruebas de nivel de inglés para candidatos de trabajo. Entonces yo creo que personalmente habré hecho 500 pruebas de inglés para los pobres que entraban, algunos temblando, porque era una prueba oral. Y estaban tan nerviosos. A veces eran ingenieros de telecomunicación o físicos o ingenieros industriales, jóvenes de 26 años, 27 años, y siempre veía que tenían los nervios a flor de piel. Entonces les decía, por favor, siéntate, ¿cómo te llamas? Y luego, de una forma muy tranquila, simplemente decía, ¿Do you speak English? Simplemente para iniciar con la frase más fácil imaginable. Y me sorprendió primero la cantidad de gente que decía a few, en vez de a little. Unos cuantos. Ok. Y luego preguntaba, when were you born? ¿Cuándo naciste? Y yo diría que el 80% o 90% de las 500 personas que yo conocí a lo largo de 8 años no sabía decir el año en que nacieron, en inglés. Les costaba. Eso ya me decía más o menos por dónde iban con su nivel. Si no podían decir los años, tienen un nivel bastante modesto. Que nos pase a vosotros, ¿ok? Practiquemos. Voy a decir el año en español y me lo vais a decir en inglés, ¿ok? ¿Listos? Are you ready? Yes? Ok. 1998. 1998. Ok. 1999. 1999. 1776, año de la independencia americana. 1776. 1776. 1776, 1898, la guerra de Cuba. 1898. 1898, la generación del 98. The generation of 1898. 1965. 1965. 1965. 1967. 1967. 1989. 1989. Y, cuidado aquí, el año 1800. No. 1800. Literalmente 1800. 800. 1800.
1800. 1800. 1808. 1808. 1808. 2001. Odisea en el espacio. 2001. 2001. 2002. 2002. 1489. 1489. 1489. 1489. Ahora, cuidado otra vez, a ver si acertáis esta vez. 1900. 900. 1900. Eso, ok, estáis mejorando. 1900. 1900. In the year 1900. 1977. 1977. 1905. Os pillé. 1905. Recordad, 1808, 1808, 1905, 1905. 1650. 1650. Okay. 1650. 1912, el Titanic. 1912. Okay. 1912. 1912. 1984. 1984. 2005. 2005. 2005. Yo digo 2005 cuando hablo. 1955. 1955. 1955. 1325. Ok, 1925. Perdona, 1325. Ya me equivoco yo. 1325. 1325. 1941. 1941. 1941. 1868. 1868. Y por último, a ver si acertáis a la tercera. 1700. Okay. 1700. 1700. Many years. Years. Now it's 2009, 2010, 2011, 2012. In the year 2525, will we still be alive? Okay, the years. Los años. Las fechas. No menospreciéis estas cosas, porque os sorprenderíais de la cantidad de veces que se usan cifras, números, fracciones, porcentajes, meses, años, días y sobre todo las fechas. En el mundo real, el mundo del trabajo, en inglés se dicen las fechas a diario. El lunes día 3, Monday the 3rd. Last year, in 1996, in 1996, in March, in 1996, on Monday, on January the 1st. Cuando es un día exacto, on. Cuando es una hora, at. At 3 o'clock, on Tuesday, January the 23rd, in January, in 2004, okay? On Monday. Ahora, el lunes o el martes día 1, Tuesday the 1st, Wednesday the 2nd, jueves día 3, Thursday the 3rd, Friday the 4th, Friday the 13th, viernes 13, día de mala suerte en el mundo anglosajón. Aquí es martes y 13, día 13. Tuesday the 13th is bad luck in Spain. Bad luck, mala suerte. Friday the 13th, fijaos que uso el número ordinal, el 13º. Friday the 13th. Tuesday the 13th. Hay una pausa. Tuesday, comma, the 13th. Friday the 13th is bad luck in my country, and Tuesday the 13th is bad luck in your country. Pero aquí en Vago en Inglés 4.0 solo hay buena suerte. Good luck. Bueno, vuelvo pronto. Otro profesor ahora.
Thank you, Richard. Muchas gracias, Richard. Hola, soy Hannah, otra vez aquí con vosotros. ¿Para qué? Para practicar y repetir, reforzar todo lo que acaba de explicar Richard. Y recuerda que hay que hacerlo todo en voz alta, ¿ok? Entonces, pues baja las ventanas si queréis y podéis gritar, ¿ok? A tope, en inglés, por supuesto. Pues saludamos a José. Hola, José. Hello. Hello. Bien, así hay que gritar en inglés. Hello, hello, how are you? Fine. And you? And you, y tú también. Okay, I'm fine, thank you. ¿Y qué tal vosotros en casa? Bien. Okay, empezamos ahora con vocabulary, vocabulario. Empezamos. Venga. ¿Cuántos? ¿Cuántas? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántas? ¿Cómo se dice cuántos o cuántas? How many? Repeat. How many? Mejor. How many? Ese how. Abre Ok. How many. Esos cuántos, cuántas. Para contables en plural. Contables en plural. Sustantivos contables plural. Ahora, ¿cuánto? ¿Cuánta? How much? Good. Repeat. How much? Muy bien. How much? How much? Esta vez incontable. Tenemos incontable y singular. Okay. How much? How many? How many? How much? Muy bien. Siguiente. Tenemos la India. India. Repeat. India. Good. Very good. India. India. Nunca decimos the India. No usamos el artículo aquí. Simplemente India. Okay. India. Muy bien. Siguiente. Tenemos muchos o muchas. Muchos. Many. Good, muy bien. Many, many, many para muchos y muchas. Many, many. Y por último tenemos carne. Meal. Oh, Meat. okay. También es comida. Okay, repeat. Carne, ¿cómo es? Meat. Good. Meat, meat, meat. ¿Te gusta la carne? Yes. Yes, me too. Yo también. Okay, I could never be vegetarian. Nunca podría ser vegetariana. No, lo yo tampoco. siento. Lo siento. Me gusta mucho un bistec. A steak. Un chuletón de carne, Ávila. chuletón, sí, eso. Ay, qué hambre. Ok, seguimos. Vamos a seguir con los años, que es muy importante. Ok, vamos a empezar con las que tengo aquí, los años que tengo aquí, ¿vale? José, empezamos. A Por ver, arriba. 1912. Repeat. 19. Ok, 1912. 1912. Yes, 1912. 1912. Siguiente. 1984. Good. 1984. 1984. Siguiente. 20. 20 20. or 20. 2000 and... Vale. 2005. Ok, muy bien. 2005. Aquí no hacemos como los otros, así 25, no. Usamos 2005. Okay, lo leemos como si fuera un número simple, cuando leemos todos los números. Es que normalmente, claro, se separan los números por dos en dos, normalmente, pero con 2005 decimos 2005. Y también juntamos, para la pronunciación, juntamos todas las palabras como si fueran sola una. Ok, Vale. 2005. A ver si puedes conseguirlo. A ver. 2005. Yes. Uy. Again, repeat. 2005. Muy bien. 2005. Muy bien. 2005. Siguiente. 1955. Good. 1955. 1955. Muy bien. Siguiente. Tenemos muchos aquí. 1325. Good. 1325. 1325. Siguiente. 1941. Good. 1941. 1941. Siguiente. 1868. Repeat. 1868. Good. 1868. 1868. Muy bien. Y por último aquí. Ese tenía que partirlo. Ok, ¿cómo lo hacemos aquí? Cuando tenemos 0, 0 al final, tiene otra fórmula. Ok, decimos 1700.
Ok. Literalmente 17, 100 en inglés. Cuando acaban en 200, así. 1700. Los dos primeros, 17, 100. 1700. Repeat, 100. 1700. Ok, repeat, 17. 1700. Ok, muy bien. 1700. 1700. 100. Recuerda cuando hay 0, 0, decimos 100 al final. Ok, muy bien. Más. 1900. Good. 1900. 1900. Siguiente. 1977. Muy bien. 1977. Good. 1905. Ok, casi. Casi cuela. Okay, No ha casi. colado, no ha colado. No, no ha colado, no ha colado. No. Es 1905. Ok. Es curioso, claro, cada año tiene su truquito. Pero cuando hay un cero ahí, justo metido, ahí decimos ese cero como si fuera O. Ok. O. So 1905. Repeat. 1905. Good. Again. 1905. Good. 1905. 1905. Y 1650. repeat. 1650. 1650. 50. 50. Yes, Okay. 1650. Muy bien. Ok, no está mal. Seguimos. 1998. Good, 1998. Muy bien. Buen año. Buena cosecha. 1998, buen año. Tengo buenos recuerdos de ese año, porque estaba aquí estudiando en Alcalá. Míralo. Sí, muy un año muy especial. Ok, a ver, siguiente. 1999. Muy bien, 1999. 1999, siguiente. 1776. Good, 1776. 1898. Good, 1898. Muy bien. ¿Qué tal en casa? ¿Vosotros bien? ¿Siguiendo los números y los años aquí? A ver, vamos a hacer el primero en casa. ¿Cómo es? Ok, bien. 1965. Muy bien, 1965. Recuerda, en voz alta, grita. 1965. José. 1965. Eso es, muy bien. Ok, siguiente. 1967. Good, 1967. Repeat. 1967. Good, siguiente. 1989. 1989. 1800. Good, 1800. 1800. Ok, muy bien con los años. Y vosotros en casa también repite escribiendo los años y repítelo todo. Que ahora os dejo con Richard. Bye. Okay, we have finished. Cada vez más voy a hablar en inglés, ¿eh? Esto de mimaros con el español, poco. Vamos avanzando. We have finished class 59. Tomorrow, class number 60. Tomorrow, the imperative, el imperativo. Voy a ser muy imperativo, voy a ser muy mandón mañana. Diciéndoos qué es lo que tenéis que hacer. Y tenéis que obedecerme, ¿eh? You have to obey me. Aquí mando yo, ¿eh? Pero nos lo vamos a pasar bien. Mañana, pasado y espero hasta el fin de este programa de inglés, disfrutando, haciendo que la labor de aprender sea una labor grata, agradable, placentera, estimulante y realmente un sentido del logro. Y eso hace llenar, eso enaltece, esto nos eleva a todos. A ver si podemos conseguirlo. Thank you.